¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Lugares de la Memoria, este programa en donde tratamos de rastrear los orígenes históricos de sociedades, de lugares, de espacios, pueblos y comunidades que marcaron en algún momento de la historia de nuestra provincia algún tipo de marca cultural y social que dejaron y que podemos justamente explicar acá. Hoy vamos a abordar tal vez una de las minorías, o al menos así llegan a la provincia, las minorías religiosas que conforman parte de las comunidades inmigrantes que vienen a las Pampas, sobre todo en los años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de los valdenses y nos acompaña para eso Eric Morales Smucker, profesor de historia, docente e investigador de nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Pampa, específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, pues este rastreo, ¿sí? De los valdenses, está bueno iniciarlo con qué son los valdenses, ¿no? Y cómo nacen, que está claro que el origen no es pampeano, ¿sí? Cómo nacen y en dónde se conforman. Así es. La comunidad valdense o el movimiento valdense surge en torno al siglo XII como un movimiento disidente dentro de la cristiandad occidental. Es Baldo, Pedro Baldo, quien es un comerciante de la ciudad de Lyon, quien tiene un posicionamiento crítico, o al menos en el relato fundacional del movimiento, se lo presenta a este Pedro Baldo como un rico comerciante de Lyon, quien, crítico del manejo, la administración, tanto de los recursos como también de la palabra divina por parte de la Iglesia de Roma, busca regresar a los orígenes del cristianismo, un cristianismo más comprometido con la sociedad, con los pobres, con la pobreza, sin tanta investidura. Y es este Pedro Baldo quien es referenciado como el padre de un movimiento que en los siglos siguientes se va a ir desarrollando. Entre el siglo XIII y el siglo XV, el movimiento valdense, conocido originalmente como los pobres de Lyon o valdismo, va a ser perseguido por la Inquisición. Y es un movimiento pre-reforma, que con la reforma protestante o con los movimientos de reforma que se suceden en el siglo XVI, como una manera también de criticar a la Iglesia de Roma, a la corrupción papal, a la concentración del poder que está llevando adelante la Iglesia, se van a conformar distintos movimientos y el valdismo o ese movimiento inicial de los pobres de Lyon se va a configurar como una iglesia en torno a un acontecimiento que se conoce como el Sínodo de Chanforrán, que es cuando se conforma el movimiento valdense y la iglesia valdense adhiriendo a los preceptos del calvinismo, uno de los movimientos reformistas europeos. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, esa iglesia valdense se va a ir configurando, se va a ir moldeando al calor de las transformaciones que tienen lugar en Europa, se va institucionalizando con una serie de criterios que comparten con las iglesias reformadas europeas, sobre todo en cuanto a la organización eclesiástica, en una organización eclesiástica de tipo asamblearia o presbiteriana, es decir, hay una estructura de base que son las asambleas de cada una de las congregaciones que eligen a su consistorio. Su consistorio está conformado por diáconos, presbíteros, ancianos y el pastor, y esa congregación a su vez tiene sus representantes en un ámbito mayor territorialmente, que es el sínodo.
esos aspectos se van configurando en esos siglos, pero asimismo los valdenses no tienen un reconocimiento oficial y están restringidos a lo que se conoce como el gueto alpino. Estos valdenses quedan circunscriptos al triángulo suizo-ítalo-francés. Es en esa zona que hoy en día se conoce como los valles valdenses, mayormente en la zona del Piamonte italiano, que es donde quedan restringidos los valdenses hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, la comunidad valdense y la iglesia valdense atraviesa otros desafíos que están vinculados en parte por el desarrollo de los nacionalismos y de la conformación de los estados nacionales. Ese es un aspecto importante porque ahora estas comunidades que habían estado restringidas al gueto alpino, a esa región de los valles piamonteses mayormente, tienen que empezar a negociar con un Estado que se va configurando. Sobre todo en el caso italiano, en 1870, cuando se configura lo que conocemos actualmente como Italia. Pero por otro lado tienen otros desafíos, que hay un movimiento territorial, un movimiento de éxodo de las zonas rurales a las zonas urbanas, y muchas jóvenes se trasladan. Entonces empieza a ser un tema de cuestionamiento de cuál va a ser el futuro de la comunidad valdense, cuál va a ser el futuro de la iglesia valdense. Entre la década de 1840 y 1870 empieza a producirse un resurgimiento, un revival o un avivamiento étnico-religioso, podríamos decir, en donde se recuperan y en esa recuperación se construyen nuevos valores y nuevos elementos de la identidad valdense, con una definición mucho más clara de en qué creemos, quiénes somos, en qué lengua hablamos. Y eso se da en paralelo a un movimiento que es transnacional, que tiene que ver con los movimientos nacionalistas y la configuración de las identidades nacionales de esos estados modernos que se reconfiguran en el siglo XIX. Entonces, en el segundo bloque vamos a abordar ya las transformaciones que se le dan sobre el final del siglo XIX, que implica justamente la llegada de esta comunidad a las tierras americanas primero y después a La Pampa. Bueno, seguimos en este segundo bloque de los lugares de la memoria, hablando de la comunidad valdense con Eric, que justamente nos ibas relatando un poco los orígenes históricos, ¿no?, de esta comunidad pre-reforma además, porque se constituyen así, después la reforma le da el impulso. Quedamos justo ahí en ese tramo, ¿no?, sobre mediados y finales del siglo XIX, que es donde los valdenses enfrentan una serie de desafíos europeos que implica también, entiendo, la llegada aquí, ¿no?, a las tierras de América. Así es, sí. No solamente los valdenses, en este contexto estamos viendo mucho sobre la situación también de Israel, por ejemplo. Hay distintas comunidades que en el contexto de la configuración de los estados nacionales y del avivamiento nacionalista, empiezan a pensar en proyectos fuera de Europa, de constituir una comunidad para sí mismo. Y los valdenses no son la excepción, están los galeses también, que lo están planteando en ese momento. Pero bueno, en el caso de los valdenses, los líderes étnicos religiosos en las comunidades de los valles piamonteses empiezan a plantear lo de una diáspora organizada. Y es uno de ellos, Armand Hugon, quien va a encabezar una propuesta de colonización en el Río de la Plata. La región del Río de la Plata, algo adelantabas al principio, en ese proceso migratorio que se va a producir hacia fines del siglo XIX, ven como una alternativa para constituir una comunidad para sí mismos, una comunidad en tierras en donde ellos pudieran administrarlas y pudieran mantener su identidad a través de las instituciones. Así que entre 1840 y 1870 se discuten varios proyectos hasta que finalmente el que es elegido, en parte también por el impulso migratorio y las posibilidades que tienen en determinados
países que se van configurando en América del Sur, eligen Uruguay. Llegan a Uruguay en la década de 1850, se instalan en el sur, en lo que hoy es el departamento de Colonia, y allí, después de moverse por un par de lugares, configuran una comunidad fuerte en La Paz, en la localidad de La Paz. Hoy en día el centro de la comunidad valdense está en Colonia Valdense, se llama así. Si alguien visita Uruguay va a ver una localidad configurada en torno a lo valdense, más allá del nombre, con una avenida en donde está el templo, el liceo, el hogar de ancianos, la Mesa Valdense, que es la institución más importante. Lo que sucede en Uruguay es que van a poder expandirse, se van a conformar distintas colonias rurales, pero se encuentran también con otra disyuntiva. No hay tierras para una población creciente. La comunidad rioplatense, la comunidad valdense rioplatense, hacia 1900 es la segunda más importante del mundo. Si 25.000 valdenses habían en la totalidad de inscriptos en la iglesia valdense italiana, y unos un 30% estaban en el Río de la Plata. Entonces era una población importante y se encontraron con esa disyuntiva de decir, si seguimos creciendo, ¿cómo vamos a mantener las instituciones? Entonces nuevamente los líderes étnico-religiosos, y digo los porque eran en su mayoría varones, nuevamente discuten qué hacer. Y hacia fines de 1900, en 1880 voy a decir, hay una comitiva encabezada por Pedro Rollán, que llega al sur de Argentina, primero porque estaban pensando en la zona de Chubut, Río Negro, pero se encuentran en el puerto de Bahía Blanca y se acercan a la zona de Villa Iris, hoy en día, localidad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ahí cerquita de Jacinto Arauz, y deciden que ese es un lugar indicado para conformar una comunidad valdense, que va a ser la por comunidad las tierras valdense. Disponibles, digamos. Sí, por las tierras disponibles, por la accesibilidad al puerto, pero también porque en ese momento observaron dos aspectos. Uno, que no habían muchas comunidades organizadas, y las comunidades que estaban organizadas eran étnico-religiosamente diversas. Entonces entendieron como un lugar, además de la proyección económica, porque digo, estas comunidades nunca dejaron de ser comunidades más bien rurales, que se dedicaban a la explotación agropecuaria. Además, quienes van a venir a La Pampa tienen capitales y experiencias en la producción agropecuaria, tanto de Italia, pero sobre todo de Uruguay. Entonces, en 1901, después de varias deliberaciones, consiguen un acuerdo con la empresa colonizadora Strueder y les venden unas tierras en una colonia agrícola que tenía Strueder en el límite pampeano-bonaerense, que se llama Colonia Iris. Y eligen Colonia Iris, tenía como cabecera o punto de referencia la estación Villa Iris, actualmente la localidad de Villa Iris. Pero de toda esa colonia agrícola que se llamaba Colonia Iris, eligen un punto, el Triángulo. Es en el Triángulo, que es un lote con forma de triángulo, donde por el paralelo, que se conforma la primera colonia agrícola valdense en la región pampeana. Es allí en donde llegan 169 personas en 1901, eran 28 familias y organizan la base de la iglesia valdense de Colonia Iris. Ahí en esa llegada que vos decís, vos decías, hay capital, ¿no? Justamente esto, la mayoría son familias que se dedican enteramente a la producción rural, digamos, no había otro tipo de actividad económica entre ellos. Mayormente se dedicaron al campo y la mayoría fueron arrendatarios que accedieron a esos arriendos de una manera muy bondadosa, generosa por parte de la empresa, que quería asegurarse la venta de esos lotes, y entonces se dedicaron la mayoría a la producción agropecuaria. Lo que sucede entre 1901 y la década de 1910 es que muchas familias que también
naturalmente van creciendo y se empiezan a desplazar por la zona y se van a dedicar a otros rubros económicos. A otros rubros económicos, así es. Después avanzamos en cómo se desarrolla esa comunidad, puntualmente iglesia y las actividades que propiamente como comunidad religiosa desempeñaron. Esto en el último bloque. Bien, estamos entonces en este último bloque de los lugares de la memoria, hablando sobre los valdenses. Ya llegaron a nuestras tierras, al territorio de La Pampa, y específicamente, ¿qué es la Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Iris? Bien, hablábamos de que en 1901 se instalan. Sí. En 1905, en un terreno que le dona la colonizadora Strueder, la empresa colonizadora, conforman el primer salón de cultos y escuela de la comunidad. 1905 es el momento en el que se funda la Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Iris, que a partir de entonces y hasta la fecha agrupa a congregaciones valdenses en ámbitos urbanos y rurales de Jacinto Arauz, donde actualmente está la sede de la iglesia, porque a mediados de la década de 1910 la sede parroquial se traslada del Triángulo a la localidad de Jacinto Arauz, porque allí se ubica la mayor cantidad de familias. Jacinto Arauz, el Triángulo, las congregaciones de Colonia Alba, que es la zona rural que está entre Jacinto Arauz y actualmente la localidad de General San Martín, la congregación de General San Martín, la congregación de Villa Iris. Todas esas congregaciones urbanas y rurales forman la Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Iris, tal como se la conoce hasta la actualidad. Estamos hablando de una iglesia que es centenaria, de las iglesias cristianas no católicas más representativas y antiguas que tiene la provincia de La Pampa. Esa iglesia atravesó distintas etapas. Entre 1905 y 1915 tiene una etapa más bien rural, vinculada a una colonia agrícola confesional. En 1915 hay un proceso de urbanización. En el marco de sus primeros 25 años, en 1926, la comunidad valdense celebra los logros de su iglesia con un libro cada 25 años, hablando de memoria en este programa. Los valdenses han recordado su historia, entonces tenemos 4 publicaciones a la fecha y hay una quinta, en donde han podido registrar esa historia y la evolución de la comunidad. Hacia 1926, por ejemplo, la iglesia valdense reunía a una comunidad de 2.500 personas, entonces era una comunidad importante que se había asentado en Jacinto Arauz y en las localidades de la zona y tenía vínculos con la cooperativa, los clubes deportivos. Habían valdenses con almacenes o ramos generales que les daba estratégicamente una posición destacada dentro de las comunidades locales. En 1930, como sabemos, hay una situación, una multicrisis en la región, pero es a nivel mundial. Ahí hay un momento de desplazamientos y muchas familias valdenses se van a dispersar, se conocen como las familias dispersas de la comunidad, en el norte de la provincia, en ese entonces del territorio nacional de La Pampa, actualmente la provincia de La Pampa, en la zona de Castex. Pero también hay otros grupos que se desplazan a Artalejos, La Prida y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y también en Río Negro. Hacia 1950, en pleno peronismo, mientras otras iglesias protestantes tal vez estaban sufriendo las embestidas de la legislación del gobierno peronista, sobre todo cuando el peronismo pacta con la Iglesia Católica y establece una serie de legislaciones que impacta a otras comunidades no católicas, los valdenses desde estas periferias logran una expansión nunca antes vista y conforman lo que se conoce como la gran parroquia de Colonia Iris, con sede en Jacinto Arauz, que abarcaba en su jurisdicción todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, un sector de Río Negro y toda La Pampa, con todas las familias dispersas. Y ahí llevan adelante muchas campañas de evangelización. Es un momento esplendoroso, digo, para la comunidad, de mucha labor
sociocomunitaria. También en esa época, aunque podríamos decir entre más 1940 y 1950, no más, Jacinto Arauz es un centro evangélico importante para la región. Y cuando hablo de la región, no hablo de la región norpatagónica, para Sudamérica. ¿Por qué? Porque empiezan a recibir muchas visitas de teólogos. Yo recuerdo ahora puntualmente la pacifista Muriel Lester, que llegan. Tiene un peso importante por el crecimiento y una posición estratégica dentro de una red ecuménica intereclesiástica mayor. Ahí nombrabas, justo en este momento, nombraste a una mujer, sí. ¿no? Pues veníamos y vos decías, bueno, son pastores, había ¿no? una cuestión, bueno, como muchas comunidades y congregaciones religiosas en donde la presencia masculina siempre es mayor por ahí que la femenina en cuanto a roles y demás. En caso de los valdenses, ¿qué lugar, qué rol tiene la mujer dentro de esa comunidad? Ha sido destacada, sobre todo de la segunda mitad hacia la fecha. Tal vez en el primer momento, la comunidad valdense tuvo un liderazgo bastante reservado a los varones, o más bien el lugar de la mujer había sido invisibilizado. Invisibilizado por parte de la institución e invisibilizado en los documentos que uno analiza, en las fuentes que uno analiza. Pero en este momento que estoy diciendo, en la década del 30, 40, cuando empezamos a tener un proceso de renovación pastoral, y esos pastores están formados ya en el Río de la Plata, en la Facultad de Teología de Buenos Aires, y no eran pastores que venían de Italia, esos pastores que también dan cuenta de la renovación teológica que hay en el momento, empiezan a incluir en todas las decisiones de las comunidades a sus esposas. Si bien acá estamos hablando de las mujeres que es un rol supeditado al lugar que tiene el pastor dentro de la comunidad, las mujeres empiezan a tener un protagonismo mayor y fomentan muchas acciones que están vinculadas con su rol maternal. En tanto, favorecen escuelas dominicales para niñeces, desarrollan instancias de sociabilidad para las juventudes y conforman las ligas femeninas o las uniones femeninas. Pero es un momento clave para el desarrollo del papel de la mujer, y en la década de 1960 están así que ya empiezan a haber auxiliares del pastor que son mujeres. Eso es un momento, reitero, de esplendor para la comunidad valdense, de gran crecimiento, de vinculación con otras instituciones eclesiásticas, con otras instituciones sociales. La comunidad valdense de Colonia Iris allí apoya la organización del actual Instituto Mansilla, el colegio secundario de Jacinto Arauz, hogares de ancianos, campamentos juveniles. Hay mucho trabajo social, sobre todo en un momento en donde se desarrollan el movimiento de la teología de la liberación, y la iglesia valdense es bastante receptiva a nivel del Río de la Plata, pero también a nivel local. A tal punto que uno de los pastores, hacia la década de 1960, empieza a vincularse con Valentín Bosch, que es uno de los sacerdotes que después va a ser perseguido en la dictadura. Yo creo que ahí en la dictadura hay un quiebre de ese desarrollo de la comunidad valdense que no se recupera hasta las décadas actuales. En las décadas actuales, entendemos, sí hay una recuperación, esto vos decías, siendo una comunidad con vida interna muy importante, vos lo mencionaba en cuanto a sus memorias y demás. Decir algo también, porque por ahí uno, quien está del otro lado, dice, bueno, los valdenses, cómo se conoce tanto de una comunidad que tal vez para la centralidad santarroceña, ¿no? Son espacios, Jacinto Arauz, Villa Iris, lejanos, ¿no? En tiempo, espacio, conocimiento. Mucho de esto que vos relatás, que han sido tus estudios, es gracias también al fomento a la investigación que hace la universidad, el CONICET mismo, ¿sí? A las distintas investigaciones que se han desarrollado, tanto de los valdenses como de otras comunidades minoritarias en el sentido, digamos, de su conocimiento, ¿sí? Eric, muchísimas gracias por estar acá. Y nos volvemos a encontrar en una semana en otra edición de Los Lugares de la Memoria.